Muy bien, una vez que ya hemos comprendido bien a qué se refiere un texto, qué entendemos por un texto, podemos adentrarnos en el proceso interactivo que significa la lectura. Leer no se refiere específicamente al proceso de decodificación, es decir, de saber que la P con la R y con la O suenan pro y la C con la E suenan C y la S con la O suenan SO y que todo esto en conjunto suena proceso y que tú estés decodificando todas las palabras de un texto simplemente para saber qué significan. El proceso lector en el nivel que te pide la PAES es mucho más complejo y te requiere ser un lector activo. Tú tienes que participar activamente de la lectura. Si no es así, no puedes esperar resultados. Eso es lapidario, eso es así. Lamentablemente, si enfrentamos un texto pensando qué hay de almuerzo, qué voy a hacer mañana, qué pasa con la fiesta en la noche, qué estará haciendo la persona que me gusta, lo más seguro es que no vamos a entender de qué se está tratando. Cuando enfrentamos un texto en este contexto que es académico, de poder demostrar el desarrollo de nuestras habilidades, se requiere que estemos muy concentrados, que estemos en un espacio cómodo, seguro, evitando cualquier tipo de distracción. Por supuesto que el teléfono no lo podemos tener cerca si queremos de verdad concentrarnos en la lectura. Y va a ser un proceso complejo porque se va a requerir que existan varios factores interactuando en el mismo momento en que estás enfrentando la lectura, ¿ya? Estos factores los tenemos por aquí y yo te los voy a explicar uno a uno a continuación para que puedas ver cómo todos se relacionan finalmente con la comprensión textual. Vamos a comenzar por aquí. Este es el factor cognitivo. ¿Sabías que antiguamente, por supuesto que la ciencia y la tecnología no habían avanzado tanto como para saber qué procesos mentales ocurrían dentro de nuestro cerebro cuando estábamos realizando distintas actividades, como por ejemplo leer? El cerebro en ese contexto sería una especie de caja negra en el que sí, pasaban cosas, sucedían cosas, pero no sabíamos exactamente qué era. Hoy en día, justamente gracias a los avances científicos, podemos conocer la actividad cerebral, comprender mejor cómo se llevan a cabo los procesos cognitivos que realizamos cuando estamos haciendo distintas actividades. Por supuesto que cuando estamos leyendo, todos los procesos cognitivos de nuestro cerebro están activados. Es muy importante estar conscientes de nuestro nivel de comprensión lectora, de nuestro nivel de conocimiento y hacer un autoseguimiento o una autoevaluación a esos desarrollos cognitivos. En segundo lugar, vamos a hablar de un enfoque social. La lectura también involucra un factor social. Tienes que pensar que la persona que escribe un libro se transforma en un emisor y la persona que lo lee es su receptor. Entre ellos se van a comunicar, el mensaje va a ser el texto mismo y para poder entender ese texto, para que el lector logre no solo decodificar, sino que realmente comprender el texto, las intenciones de ese emisor, su propósito comunicativo, cómo fue organizando las ideas, intenciones ocultas, etc. Para llevar a cabo una lectura crítica y detallada va a ser muy importante el factor social. Es decir, que esa persona que está construyendo un mensaje para enviarlo, este texto que está escribiendo, es una persona que vive en un contexto social, que tiene una visión de mundo, ya sea marcada por la época en que le tocó nacer, las ideologías políticas, sociales, religiosas que imperaban en el momento, las tradiciones, las costumbres, las creencias, los prejuicios. Todas esas ideas el autor las va a estampar de una u otra forma, lo quiera o no, en su texto. Además, lo va a construir por medio del lenguaje. Por lo tanto, el lector, la persona que recibe ese texto, va a tener que de una u otra manera compartir ciertos rasgos sociales y culturales con el emisor para poder entender de qué se trata el texto que ha escrito. No solo porque compartan el mismo código, es decir, que hablen el mismo idioma, sino también por aspectos culturales, sociales que puede dejar en la lectura, distintas críticas que puede estar realizando o los símbolos. Todo ello se necesita que se comparta de alguna forma un contexto social.
Ahora bien, no necesariamente el lector tiene que compartir la misma época, la misma visión de mundo, no, pero sí estar consciente de que en el momento de recepcionar la obra pueden haber distintas interpretaciones y distintas visiones de mundo. En tercer lugar tenemos el factor lingüístico. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Por lo tanto, en este factor nos vamos a encontrar con la lengua como el sistema de códigos orales o escritos con el que nos comunicamos. Es muy importante considerar el factor lingüístico, ya que los textos no se construyen con lana o con hilo, sino que se construyen con palabras. Estas palabras son un factor importante, necesario, imprescindible al momento de realizar un proceso lector. Y por supuesto, en cuarto lugar, vamos a encontrarnos que este proceso lector también tiene un factor académico, ya que nos encontramos dentro de lo que es la prueba de acceso a la educación superior. Por lo tanto, se están midiendo las habilidades y competencias en un contexto académico, educacional. Por lo tanto, al momento de enfrentar la lectura de un texto, estamos incluyendo todos estos factores que acabo de mencionar en la comprensión, y eso lo hace un proceso bastante complejo que requiere bastante actividad de parte nuestra como lectores. Por lo tanto, es clave entrenar a nuestro cerebro. Por supuesto que sí, no podemos pretender que vamos a hacer todos esos procesos sociales, académicos, lingüísticos, cognitivos, así sin más, como que me pongo a leer y todo me sale solo, ¿no? Por el contrario, solamente se consigue una buena lectura, un buen proceso lector, si es que hemos leído mucho antes, si hemos practicado mucho. Por eso que es tan importante que realices ensayos de PAES, por ejemplo, que te acerques a las lecturas, que estés consciente de los procesos cognitivos que están siendo desarrollados al momento en que estás enfrentando un texto. Al igual que una persona que va al gimnasio porque quiere desarrollar músculo, de la misma manera nosotros desarrollamos la competencia lectora practicando, trabajando, esforzándonos, en este caso, leyendo mucho. Retomando la idea de la caja negra y de lo interesante que es nuestro cerebro, ahora que sabemos qué es lo que está pasando a nivel neuronal, a nivel cognitivo, una vez que estamos enfrentando a un texto, me gustaría explicarte un poco esto. Si puedes ver esta imagen, es un cerebro que se encuentra dividido en los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, por un lado, lo podemos ver lleno de números, con blanco y negro, por lo tanto, podríamos relacionar esto con el lado lógico de nuestro cerebro, el lado que trabaja el lenguaje, las matemáticas, un lado mucho más racional. Y del otro lado, el lado derecho, vemos que está lleno de colores, de formas, claramente queriendo demostrar, graficar el lado creativo de nuestro cerebro, el que se preocupa de la imaginación, el que se preocupa de soñar. ¿Ves? La diferencia es muy clara. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes, si van a leer un texto, tienen que considerar los dos hemisferios de su cerebro. Y por supuesto que esto es un juego, no que puede ser realmente así, pero imagínate que puedes dividir tu cerebro en dos cuando enfrentas la lectura. Una parte de tu cerebro está sacando todas las conclusiones acerca de el lenguaje que se utiliza, la forma en que se estructuran las ideas, los propósitos, las intenciones que tiene el autor, haciendo inferencias, haciendo predicciones, sacando conclusiones, haciendo interpretaciones. Toda la parte lógica está full activa en el momento en que estamos leyendo un texto. Pero a su vez, la otra parte de nuestro cerebro también está haciendo lo suyo. La otra parte tiene que estar atenta a la historia, tiene que estar imaginando lo que está contando el texto. No podemos enfrentar un texto sin imaginar, sin de alguna manera ver esos eventos, ya sea en un texto literario como en un texto no literario. Tenemos que ir asociando las ideas que se nos presentan con imágenes, con conceptos, haciendo estas conexiones. De esa forma se nos va a hacer muchísimo más fácil comprender
el texto en su totalidad, haciendo caso entonces a este proceso complejo e interactivo. Es interactivo entonces porque se comprometen varios factores, como acabamos de ver, y además porque nuestro cerebro está activo, funcionando en todo momento para participar de la lectura. Muy bien, sigamos avanzando.